Hablemos de la muerte, 20ª entrega. Retomar el camino del traspaso. Antes de empezar a tratar el tema que nos ocupa en esta entrega, desde Espai Espiritual queremos apuntar que siendo este un tema del cual directamente no hemos tenido demasiada información a través de nuestro canal mediúmico, lo que expondremos a partir de esta entrega estará basado mayoritariamente en extractos de psicografías extraídos de distintas publicaciones. Aclarado este punto, retomaremos el camino del traspaso, partiendo del bajo astral, haciéndolo desde lo que nos dice el hermano Jacobo en el libro Volví, psicografiado por Chico Xavier. ¿Cuántas veces opiné que morir solo era la liberación del alma, deshaciéndose de los lazos carnales, empezando a viajar por la atmósfera, usando las facultades del vuelo? Pero debo decir que aunque resulte fácil dejar el cuerpo físico, es muy difícil abandonar la vieja casa del mundo terrenal. Con este y otros pensamientos sobre lo que más me intrigaba de mi propio destino, me encontré rodeado de criaturas tan necesitadas de asistencia como yo, esperando para empezar la marcha. Espíritus protectores iban y venían acompañando a otros seres de aspecto abatido, cansado, con la mirada perdida y con movimiento mecánico, los cuales adjuntaban al grupo. Donde estuviésemos, en el estado que estuviésemos, todos con mayor o menor conciencia esperábamos lo mismo: dejar los círculos terrenales. Preparados, y antes de empezar el viaje, el ser de luz que debía conducir la caravana hizo uso de la palabra para aconsejarnos y darnos a conocer los peligros del camino, anunciando que nos podían esperar sorpresas dolorosas, ya que se debía atravesar una región tenebrosa, y por tanto que durante el traslado, y principalmente allí, por afinidad con las fuerzas de la ignorancia, podía ser fácil caer y dar un paso atrás. Por ello, debíamos mantenernos lo más serenos y conscientes posible. La advertencia penetró profundamente, adquiriendo plena noción de la gravedad de esta hora. Una vez terminada la oratoria, no se tardó mucho para que nos encontrásemos haciendo el camino. La expedición estaba formada mayoritariamente por los seres de luz, quienes en todo momento y sin descuido cuidaban de los que, como yo, hacía poco que habíamos despertado de la muerte, atendiendo a nuestras necesidades, dando respuesta a nuestras dudas y llenándonos de consejos. La comitiva avanzaba lentamente y de forma muy ordenada, aunque no lo hacía en hilera, sino que se iba en grupos de 2 o 3 unidos unos a otros. La mayoría de nosotros éramos sostenidos, nos llevaban en volandas. Poco tiempo pasó cuando pude observar que las aguas del mar estaban a nuestros pies. Casi sin darnos cuenta, nos habíamos elevado. A lo lejos se podían ver paisajes urbanos, donde se vislumbraban los edificios en medio de una niebla que cada vez se iba haciendo más y más densa. La curiosidad me presionaba, preguntándome el origen de aquel fenómeno. ¿Qué podía producir aquella negra y turbulenta espesura?
No tuve de expresarme verbalmente para poder obtener la respuesta. Uno de los seres que me sostenía parecía que me había leído el pensamiento, informándome de que esa niebla era el resultado de millones de pensamientos desordenados de personas encarnadas y de la influencia sobre ellas que tenían algunos desencarnados. Andando entre tinieblas, poco a poco nos íbamos adaptando a la caravana. A nuestro alrededor seguía reinando la oscuridad, donde aparecían vagamente señales de vida y de movimiento. De vez en cuando se podían oír ruidos y voces desagradables, surgiendo entre las sombras formas monstruosas, y aunque era difícil de percibir, parecía que flotaran sobre aquella región. Verdaderamente, la contemplación de aquellos seres de lamentable aspecto nos afligía. Atravesando aquella zona triste y oscura, se nos indicó que hiciéramos una pausa. Al detenernos, el dirigente de la expedición nos comentó en voz baja y prudente que nos acercábamos a un puente de los que daban acceso a los círculos de actividad espiritual dignificada, donde hermanos de ese plano nos esperaban, indicándonos a su vez que muchos habitantes de las regiones perturbadas se aglomeraban a su entrada para aprovechar como último recurso la oportunidad de amenazar a los candidatos que éramos conducidos a la luz y recuperarnos para la oscuridad. Por esta razón, era importante mantener la calma y que, sobre todo, que no diéramos acceso a ningún recuerdo sobre cualquier falta grave del pasado, ya que si se hacía por afinidad se podría caer en la trampa que preparaban los hermanos penitentes o malhechores que habitaban en esos dominios. No había pasado mucho tiempo desde que se reanudó la marcha que un puente iluminado apareció. Mi alegría frente a la aproximación de un plano más elevado era inexplicable, pero la noción de responsabilidad pesaba mucho sobre mí. Merecía el ingreso en este lugar. Entre nosotros surgían emociones y lágrimas mientras envolvíamos a un compañero en crisis que, resistiéndose a continuar el camino, gritó: «No, no, no puedo entrar. Yo maté en la tierra. No merezco la luz. Soy un asesino». No tardó en que otras voces horribles dieran respuesta: «Vigilemos el puente. Los asesinos no pasan. ¡No pasan!». Aquellos gritos resonaron por todo el entorno, chupando sin escrúpulos al compañero, que sin hacer ningún tipo de resistencia se adentró en las sombras. Teníamos que mantener armonía y serenidad entre nosotros mismos y continuar la marcha. Había que atravesar el puente sin demora. Al otro lado nos esperaban amigos acogedores para darnos la bienvenida mediante un abrazo. Ninguno de nosotros quedó huérfano de lágrimas venturosas. Las explosiones de cariño con que éramos recibidos me hacían pensar que ingresaba en un paraíso. No quisiéramos terminar esta entrega sin hacer nuestra pequeña aportación y resaltar un par de cosas de lo que se ha resumido sobre la experiencia del traslado de Jacobo. En primer lugar, pondremos atención en lo que le sucede cuando divisa el puente luminoso. Recordemos lo que nos ha dicho. No había pasado mucho tiempo
desde que se reanudó la marcha, que un puente iluminado apareció. Mi alegría ante la aproximación de un plano más elevado era inexplicable, pero la noción de responsabilidad pesaba mucho sobre mí. ¿Merecía el ingreso en ese lugar? En sus palabras se puede comprobar, tal y como ya se resaltó en la 16ª entrega, que es uno mismo quien se juzga y que este juicio, tal y como podremos ver en otras situaciones, no se acostumbra a hacer tan solo una vez, ya que es muy frecuente que se repita una y otra vez, pudiendo ser antes de empezar el trayecto, tal y como hizo el hermano André Luis mientras estaba en el umbral, o durante el camino, como ha hecho el hermano Jacobo y el hermano que se dejó llevar por los obsesores, volviendo a la oscuridad, y como veremos en la próxima entrega, cuando ya se ha llegado a un plano más elevado. Referente a lo que le ocurre al hermano que da un paso atrás, volviendo al mundo de las sombras, puede ser que hagan surgir algunas preguntas de las que a continuación plantearemos y responderemos a la vez. ¿Cómo puede ser que yendo acompañado o casi se podría decir custodiado, se pueda dejar que se dé este paso atrás? ¿Por qué los hermanos de luz no impiden dar ese paso? ¿Qué le puede pasar a este hermano que ha retrocedido? Para responder a las dos primeras preguntas, debemos volver a recordar que todos, encarnados y desencarnados, tenemos el privilegio del libre albedrío y que este derecho nadie nos lo puede tomar. Por esta razón, los hermanos que le acompañaban deben de dejar que cumpliera su voluntad, y si ésta era volver con los seres que habitan en la oscuridad y ser uno más de ellos, han de respetar su voluntad. En cuanto ¿qué le puede pasar a este ser? Hay que decir que le pueden pasar muchas cosas, algunas que ni podemos imaginar, pero otras estamos seguros de lo que le pasará. Lo primero que mencionaremos es que éste volverá a vivir todo el sufrimiento que ya había vivido antes, pero casi seguro que esta vez lo vivirá con mucho más dolor que cuando lo había hecho, ya que ahora es totalmente consciente de su estado. También sabemos con toda seguridad que tarde o temprano decidirá pedir ayuda, y cuando lo haga, ésta se le dará a través de los hermanos espirituales que le apartarán de donde se encuentra, o mediante los hermanos encarnados que cuidan de hacer este trabajo. Sobre lo que se ha mencionado, y para terminar esta entrega, diremos que en el espacio espiritual, en varias ocasiones, se ha podido ayudar a seres necesitados que en un momento de su traslado habían sido absorbidos por seres de la oscuridad, y también de otros que a causa de dudar, no tener claro a dónde se dirigían, por desconfianza o por miedo, habían decidido voluntariamente dejar la caravana. Con esto queremos dejar claro que por mucho que se pueda caer una y otra vez en alguna trampa y que se retroceda un paso, nunca se pierde la oportunidad de obtener ayuda, la cual asegura que más tarde o más temprano todos los seres desencarnados llegarán al plano que les corresponda.